se trata acerca de la mayor promesa de la Biblia. ¿Cuál creen que es la mayor promesa de la Biblia? Diga conmigo, la salvación. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos puede hacer promesas a todos, promesas de una familia, promesas de una vida mejor, promesas de la economía, las finanzas, que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero de nada serviría tener todos los recursos del mundo si no tenemos garantizada la salvación de nuestra alma. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, les dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque si por obras fuera, todos los millonarios, los ricos, ¿verdad?, y famosos, pues alcanzaran la salvación o fueran salvos. Pero la salvación, mis hermanos, es gratuita. Diga conmigo, gratis. La salvación es gratis. Dios nos la regaló a nosotros. Jesucristo nos regaló la salvación de nuestra alma. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la mayor promesa de la Biblia. Yo quiero que abra su Biblia, por favor. Antes de hablarles un poco de la Biblia, yo quiero darles las gracias a todos, ¿verdad?, por su colaboración, hermanos, económica. Cada centavo que dan ustedes, que doy yo, mis hermanos, haga cuenta que yo soy un trabajador de la obra del Señor. Yo me paso trabajando, ¿qué le digo?, los 7 días, a veces se puede decir que los 365 días del año, y estoy conectado, enfocado, mis hermanos, en que la obra del Señor crezca. Ahora, algo que he aprendido yo quiero que usted, por favor, aprenda esto. Es que cada vez que Dios permite un problema en su vida, es porque Dios lo quiere llevar a algo mejor. Allá pasamos, ¿se acuerdan? En cada lugar donde hemos estado, hemos pasado una aflicción y Dios nos pasa para otro lugar mejor. Estamos aquí. A mí, no se me olvida un día que iba manejando yo un carro y de repente era un estándar. Y allá en la 355 se me quedó, no me dio la palanca, ahí se quedó. Y me acuerdo que mi papá me dijo, iba mi papá conmigo, me dijo, ahoríllelo aquí, me dijo. Y a puros empujones lo orillamos y ahí dejamos abandonado el carro. Ahí dejémoslo mejor abandonado. Porque algo mejor Dios nos quiere dar, me dijo. Solo le quitó las placas, la batería y vámonos. Nos fuimos. Y claro, al tiempo Dios nos dio otro. Entonces, hermanos, los problemas que hay en la vida, Dios los permite para que nosotros los superemos, ¿verdad? Y ahorita estamos trabajando, aquí en la iglesia estamos trabajando fuertemente. Yo quiero que por favor usted todos nos conectemos en pro del trabajo en la obra del Señor, ¿verdad? Lo de la radio, si alguien quiere ir conmigo a conocer la emisora y estar allá conmigo, y usted puede, los martes y miércoles yo voy a estar allá. Amén. Y si usted puede dar unas palabras ahí a la gente, a la audiencia, pues ahí lo voy a poner a hablar. Y si no puede, usted que diga, usted tiene miedo, ¿verdad? Que no es fácil. Hablar con este micrófono aquí no es fácil. Y ya hablar en la radio a miles de personas es más difícil. Pero se puede. Se llega a perder el miedo, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere ir, me avisa con tiempo y vamos. Amén. Yo paso por usted en la casa y lo paso llevando y vamos, estamos allá y juntos nos gozamos. Y si no, lo pongo por lo menos a recibir llamadas, números de teléfono, una lista ahí con números de teléfono, recibir llamadas.
¿Cuántos están aquí? Bueno, vamos a empezar con la palabra del Señor en el libro de Mateo, la mayor promesa de la Biblia. Mateo capítulo 28, el verso 20. Dice la palabra del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que, mire, cuando nosotros hacemos el trabajo del Señor, mis hermanos, el predicar es un privilegio. El cantar es un privilegio. El servir es un privilegio en la obra del Señor. Ahora, lo más esencial no es tanto el oficio, no es tanto la profesión en el evangelio. Lo más importante es que usted pueda enseñarle a alguien lo que usted sabe. Entonces, algunos sabemos un poquito, enseñamos un poquito. Algunos sabemos un poquito más, enseñamos un poquito más. Entonces, eso es lo importante. Y Jesús se lo dijo bien claro a los discípulos, que les enseñaran a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. ¿Cuántos aquí hubieran querido estar con Jesús en ese tiempo? Verlo a Él cara a cara, comer con Él, caminar con Él, ver la pesca milagrosa, ¿verdad? Ver, mis hermanos, la sanidad de los milagros que Jesús hacía. Yo hubiera querido estar ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Es que Jesús les iba a poner a los discípulos una demanda de un trabajo, un esfuerzo que ellos tenían que hacer para que el reino de los cielos fuera expandido. Y en esto de expandir el reino de los cielos, todos debemos de estar comprometidos. No es cuestión de un grupo de personas, no es cuestión de un solo ministerio, no es cuestión de un solo concilio, no es cuestión de una sola iglesia. No, el reino de los cielos es todo aquel que viene al Señor y lee la palabra y se somete a ella. Ese debe de convertirse en un hacedor de discípulos y debe de llevar el evangelio, expandir el evangelio de salvación. Santiago capítulo 5, el verso 16 al verso 18 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra, ¿qué dice? Produjo su fruto. Fíjese bien lo que vamos a aprender hoy. Elías tenía el poder, como profeta. Elías tenía el poder de abrir o de cerrar los cielos. ¿Quién le dio el poder a Elías para poder ejercer esa función? Dios, pero tuvo que usar sus palabras. Entonces nuestras palabras tienen poder para abrir los cielos, para que haya lluvia, o también para cerrar los cielos. Por eso que los creyentes, y mayormente los líderes, no debemos de confesar o andar declarando cosas negativas, aunque estemos pasando en aflicciones. Aunque estemos pasando problemas, luchas y pruebas, siempre tenemos que declarar una palabra de fe, una palabra de bendición sobre nuestra vida, sobre la familia, sobre los hijos, sobre los amigos, compañeros de trabajo, etcétera.
¿Qué quiere decir con eso? Que dice la Biblia que nosotros debemos de confesar nuestras ofensas y orar unos por otros para que seamos sanados. ¿De qué sanidad está hablando? No es tanto una sanidad física, porque Dios lo puede sanar a usted físicamente, pero puede estar enfermo espiritualmente. Usted puede odiar a alguien o le puede guardar a alguien rencor sin que la otra persona lo sepa. Pero si somos sanados, si yo lo ofendo a usted o usted me ofende a mí, vengo yo y le digo: perdóneme, fallé. Entonces el corazón es sanado. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando confesamos nuestras ofensas y oramos unos por otros para que nuestros pecados sean totalmente perdonados. Ahora, Elías es un prototipo de Jesucristo. Es alguien que, mis hermanos, tenía poder y él tuvo que orar. Mis hermanos, si Elías se hubiera muerto en el desierto, en la sequedad, si Dios no lo hubiera alimentado a Elías, hasta hoy creo que los cielos no hubieran dado su lluvia y la humanidad, escuche esto, la humanidad entera se hubiera destruido. Porque ¿qué hace la humanidad sin agua, sin aire, sin nubes? ¿Verdad? ¿Qué hace la humanidad si no tiene los minerales esenciales para la vida? Y Elías, un día celoso de que el pueblo de Dios se había corrompido, se había ido contra Dios y se había ido a los Baales a adorar a los dioses de la tierra, él le dijo: no lloverá sino por mi palabra. Fíjese bien que él no dijo ni por la palabra de Dios. Él dijo: no va a llover hasta que yo lo diga que llueva. Y así fue. Nosotros de igual manera, de una u otra manera, tenemos que estar identificados con Elías. Las palabras proféticas que nosotros declaramos diariamente. O sea que lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a creerle a Él por medio de las experiencias que los profetas de la Biblia vivieron. ¿Cuántos hemos experimentado alguna vez alguna manifestación de Dios sobre nuestra vida? ¿Ha estado usted en momentos afligidos, momentos de prueba? ¿Han habido momentos de desánimo, de tristeza? Seguramente que sí. Pero ¿qué es lo que a usted y a mí nos hace siempre estar de pie? Es la palabra. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer aquí algunos versículos. El capítulo 17, el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿por qué? Por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había lluvia sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para traerlos y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos. Esta palabra es clave. Mire lo que dice: para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y respondió: o después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. El verso 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos dice? Muchos días. ¿Dónde está la clave? Vamos a ver. Diga conmigo: obediencia. La clave está en la obediencia. Elías ya había cerrado los cielos. Haga cuenta que llevaba unos cuantos meses de no llover. Mis hermanos, un solo año que no llueva, se secan los arroyos, se mueren los animales, se secan todas las fuentes. Un solo año que no llueva. Y había pasado, ¿qué? Unos 2, casi 3 años sin llover. La Biblia dice que fueron 3 años y 6 meses. Y él había declarado la palabra, no llovía. Jehová lo protegió. Jehová lo protegió, lo mandó al arroyo de Querit para que tomara agua. Dios ya sabía que el arroyo se iba a secar. Jehová mandó a los cuervos para que le llevaran carne y para que le llevaran pan por la mañana, sea que él desayunaba con pan y con carne, y por la tarde él cenaba con pan y con carne. La obediencia que él tenía era que estaba en el arroyo escondido. Él estaba comiendo tranquilo, cuando de repente se secó el arroyo. Se terminaron los cuervos, se terminó la carne, se terminó el pan. Y Elías estaba preocupado. ¿Quién no se va a preocupar, mis hermanos? Que todo se le vaya. Y de repente recibe la palabra de Jehová y le dice: anda y vete a Sarepta de Sidón, y yo
le di la orden a una viuda. Pregunto, ¿la viuda sabía? Escuche esto. ¿Sabía la viuda? Ella no tenía conocimiento. ¿Cómo Dios le iba a hablar entonces? ¿Cómo Dios le dio la orden? ¿Cómo transportó Dios su palabra hacia la viuda o al corazón de la viuda para que ella obedeciera a la voz de un profeta? Fue por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se conecta, tú no necesitas esforzarte tanto para hacer las cosas. Dios mismo pone en tu corazón, pone en mi corazón, dice la palabra del Señor, el querer como el hacer. Entonces Elías aparece solitario. ¿Sabe cuál era la vestidura de Elías? Piel de camello, piel de oveja, un cinto de cuero, un campesino, un hombre de campo, un hombre no identificado como profeta. Él venía y llegó allí con la viuda y le dice a la viuda, oiga bien, escucha esto, le dice a la viuda, dame un vaso de agua. Póngase usted un momentito en el lugar de la viuda. Usted tiene un hijo, tiene un vaso de agua, tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, y de repente viene alguien y le pide, dame lo que tienes, dame ese vaso de agua a mí. Sin saber usted que es un profeta, sin saber usted que se le va a multiplicar, sin saber usted que va a sobrevivir, era lo último que ella tenía. Por eso, mis hermanos, les voy a decir algo. Dios no mira ni la estatura, ni mira cuántas finanzas tú tienes para bendecirte. Cuando Dios te va a bendecir a través de la obediencia. Porque mire, alguien me dijo por ahí, ay pastor, si yo tuviera mucho dinero, si yo le pegara al gordo, dicen, ¿verdad? Yo le comprara un templo, pastor, con todo y parqueo y hasta un carro nuevo. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si no le somos fieles a Dios en lo poquito, cuando tienes solamente un vaso de agua para darle al profeta y no le das al profeta lo único que tienes, ¿qué lo vas a hacer cuando tengas mucho? Ella dice, bueno, está bien, voy a traer el vaso de agua, y se va a traer el vaso de agua. Y cuando ella obedece a la palabra de Elías, entonces Elías la vuelve a llamar, hey mujer, permítame, anda, cocíname también una torta. Ay, dice la mujer, no, momento. Tengo un poquito para mí y para mi hijo y nos vamos a dejar morir. Ella no canceló esa palabra. Mis hermanos, que lo visitara usted en la antigüedad un profeta de Dios era un milagro. Los profetas no visitaban a cualquier persona. Y si llegaban a un lugar donde no eran bien recibidos, ¿sabe qué sucedía? Si un profeta llegaba a una ciudad, a un pueblo, a una casa, a una aldea, y en esa ciudad no era bien recibido, ¿sabe qué sucedía? Fuego y maldición caía sobre esa casa, sobre esa ciudad, porque lo visitó un profeta y fue despreciado. Pero si ese profeta era bien recibido por los habitantes de la ciudad, esa ciudad era prosperada. Podía haber sequedad en todo alrededor, podía haber sequedad en todos los lugares, podía haber hambre, pero si el profeta de Dios estaba en ese lugar, ese profeta marcaba la diferencia. ¿Sabe por qué? Por el hecho de tener a Dios en su corazón. Por eso es que la mujer le dice, vive Jehová y vive tu alma. Vive Jehová en cuya presencia estás. Y el Dios tuyo me ha de dar lo que tú me dices. Pero él va y obedece y le da.
Por eso, mis hermanos, les voy a decir algo. Cuando un hombre de Dios siembra algo en un ministerio que hay frutos, donde Dios está prosperando y Dios está bendiciendo, no pierde la recompensa. Todos debemos de ser sembradores en la obra del Señor para que el reino de Dios avance. Nosotros no podemos ser egoístas y querer salvarlo solo nosotros. Pregúntese, ¿estamos aquí? Pregúntese, ¿cómo llegó el evangelio a su vida? ¿Por medio de quién? ¿Cómo llegó el evangelio? Mis hermanos, hoy en día el internet es algo poderoso. La radio es algo poderoso. Las iglesias, sus labios, sus palabras son algo poderoso que debemos de ponerlo a funcionar para que ganemos más almas para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a leer aquí el verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué dice? Varón de Dios. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir? Mire lo que dice. Y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su brazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Mire, qué precioso esto. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y lo revivió. ¿Sabe qué sucedió? Que como la viuda no canceló sus palabras que había declarado: voy a ir, preparo la comida, comemos y nos dejamos morir. Si había dicho: yo cancelo, escucha esto, el espíritu de muerte. Si había dicho: yo cancelo el espíritu de muerte, su hijo no se muere. Pero como no lo canceló, ella sencillamente pensó que con estar Elías ahí ya no iba a suceder nada. Es que mira, Dios puede estar contigo, pero si tú no cancelas aquellas palabras que muchas veces declaramos, las cosas van a pasar. Hay una puerta abierta de parte del enemigo que tiene acceso. Eso se lo dijo el diablo a Jesús, ¿sí o no? En Mateo capítulo 4, cuando el diablo fue a tentar a Jesús, y Jesús no estaba en la carne. Dice la Biblia que Jesús estaba en el espíritu. Y el diablo llegó ahí a acusarlo. Pero Jesús canceló las palabras del enemigo. Le dijo: escrito está. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a hacer declaraciones de fe y creerle a Dios. Creerle a Dios. Gracias a Dios que estaba Elías, y Elías intercedió por ella. Jehová, Dios mío, ¿cómo a la persona que me ha hecho tanto bien, cómo a la persona
que me ha dado de comer, me ha dado de vestir, me ha alojado en su casa, ahora le quitas también a su hijo. ¿Y quieres hacer morir a su hijo? Mis hermanos, esa oración intercesora de Elías movió el corazón de Dios. Por eso es que cuando la fe a ti te es muy poca y puedes pedir oración, hazlo. Alguien de la iglesia debe de estar lleno de fe. Es más, dice la Biblia, cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndolo con aceite. Su sanidad vendrá, y si hubiera cometido pecado, también les son perdonados. O sea que los ancianos de la iglesia deben de estar, mis hermanos, llenos del poder y la presencia de Dios. Elías fue, oró 3 veces y Dios escuchó la voz de Elías. No es por nada, mis hermanos, pero le voy a decir algo con todo mi corazón. Usted puede orar mucho si quiere, y Dios puede escuchar toda su oración, la puede escuchar, pero no a todos Dios les responde. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Sencillamente, mis hermanos, porque a veces oramos a Dios y pedimos a Dios cosas que nos van a afectar para nuestra salvación. Señor, sácame de la pobreza. Señor, dame una esposa, dame un esposo. Señor, dame un carro, dame un negocio, Señor. ¿Para qué? Para que después le digas a Dios, Señor, por mi negocio ya no puedo ir a la iglesia. Señor, por mi carro ya no puedo ir a la iglesia. Señor, es que mi mujer no me deja ir a la iglesia. Es que mi esposo, Señor, tiene mal carácter, no me deja servirte a ti. Quítame mi esposo. Y después estamos renegando por las cosas que tenemos. Se las pedimos a Dios, ¿sí o no? Dios no la da. Y a veces lo forzamos a Dios muchas veces. A veces dice Dios, no, espérate. Y uno orando, Padre, en el nombre de Jesús. Y hablamos hasta en lengua muchas veces, pidiendo lo que Dios no quiere darnos. Pero ¿qué sucede? Escuche esto. Pero ¿qué sucede? Que usted le ora a Dios y Dios no le responde. Pues dice usted, ¿por qué Dios a mí no me responde? Espérate. Dios tiene 3 maneras de responderte. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Dios te puede decir no, porque si tu hijo viene a ti y te pide algo, tú como padre tienes el poder de decirle, hijo, no. Y dijiste, es un no. Si después de decirle no, le dices que sí, te manipuló, estás mal. Porque ya le dijiste que no. Él tiene que respetar esa palabra no de su papá. También puede decirte Dios sí. Eso es cuando los milagros suceden instantáneamente. Eso es cuando Dios te responde instantáneamente. Pero también Dios puede decir, espérate, no es su tiempo, no es su momento, te lo voy a dar, pero en su momento. Entonces, ¿qué te enseña Dios con ese espérate? Diga conmigo, paciencia. Saber esperar en Dios, tener paciencia. Lo bueno es que Dios te escuche, que Dios nos escuche, mis hermanos, ya es bastante. Yo me conformo con tantos años de oración. Yo estoy orando a Dios, y Dios dice, espérate, me sigo esperando. Él es mi Padre y Él me va a dar cuando Él quiera, no tanto cuando yo se lo pida. ¿Qué tal si no es su momento? ¿Qué tal si no es su tiempo? ¿Qué tal si voy a perder la salvación por pedirle algo que realmente no necesito? Entonces Dios dice, espérate. Y Elías estaba feliz y contento porque Dios le había escuchado. Y no solamente eso, Elías fue un poco exigente con Dios. Devuélvele el alma, el
espíritu a este niño, Señor. Porque no es justo que este niño se muera y esta pequeña viuda se quede sola. Y Dios escuchó su oración y el niño volvió a vivir. A veces, hermanos, que Dios te responde. Y hay que alabar al Señor cuando responde. Y cuando Él no quiere responder, no te sientas mal, no te sientas triste, no te enojes con Dios, porque te va a ir peor. ¿Cómo te vas a poner a pelear con Dios? Si pelear con Dios, hermano, la llevamos perdida. ¿Quién va a salir ganando? Dígame. Que pelee con Dios. Es mejor decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga lo que tú quieres, Señor. Ser humilde. Miren, mis hermanos, escúchenme esto, por favor. Para que Dios obre un milagro en nuestras vidas, Dios necesita quebrar nuestro corazón. Nosotros mismos tenemos la culpa muchas veces de que Dios no nos responda. No te has humillado, no me he humillado. Cerramos los cielos, pero no tenemos el poder para volverlos a abrir nuevamente. Los cielos, si los cerraste con una maldición, los cerraste con una palabra, los cerraste con algo decretado en el mundo espiritual, vuélvelo a abrir en el nombre de Jesús. Declara la palabra y vuélvelo a abrir. ¿Sabe qué tuvo que hacer Elías para abrir los cielos? Y con esto estoy terminando. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Algo que no queremos hacer nosotros. Queremos abrir los cielos, queremos que los cielos se abran, pero no queremos hacer lo que hizo Elías. Elías se fue al monte Carmelo a orar a Dios. ¿Y sabe cuál era la oración de él? No me muevo de aquí hasta que tú me respondas, Señor. Y oró y mandó a su criado: anda, mira hacia el mar. Y cuando él iba, no miraba nada. Mis hermanos, el sol estaba fuerte, la tierra estaba seca, los árboles se habían secado, las familias habían muerto, los enemigos se habían muerto, el pueblo de Israel estaba desapareciendo. Y él fue a orar y a orar al monte Carmelo, hasta que a la séptima vez su criado respondió con una buena noticia. Y le dijo: mi Señor, veo una pequeña nube como la palma de un hombre, o de la mano de un hombre. Así veo yo. ¡Ay!, dijo Elías. ¡Oh, pues ya no vayas nuevamente! No necesitas ir la octava vez. Anda y dile a Acab que ensille sus carros, sus caballos, sus jinetes, que prepare su casa, porque la lluvia viene antes de que la lluvia le ataje. Y la Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice que el criado ni había bajado del monte cuando los cielos se nublaron, hermanos, se pusieron negros y empezó a caer la lluvia hasta llegar a Gezer, a otra ciudad. Elías se movió de ahí, del monte Carmelo, hasta que la respuesta de Dios bajó, hasta que la respuesta de Dios vino. Muchas veces con hacer una media oración, ahí, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, y llegas a tu casa, ay, pero ¿y qué pasó? No hay nada. No nos metemos con Dios. Queremos que Dios obre, queremos que los cielos se vuelvan a abrir, que haya lluvia, que haya bendición, pero no provocamos a Dios. No provocamos los milagros, no provocamos la unción, no provocamos que Dios nos use. Y por eso es que muchas veces, mire, Dios nos disciplina. Mire lo que dice el verso 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová, dice, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios
Jehová es el Dios. Quiero que vea conmigo, por favor, ahí Primera de Reyes, siempre capítulo 19. Vamos a leer el verso 3 al verso 7. ¿Cuántos están aquí? Viendo pues el peligro, diga conmigo peligro. Todos quisiéramos ser como Elías, pero no queremos ver el peligro. La amenaza. ¿Usted quiere ser usada por Dios? ¿Usado por Dios? Va a tener amenazas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Betseba, que está en Judea o en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y descendiendo deseaba, que dice, morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel, bajó un ángel de Jehová, o un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y levantando y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Mis hermanos, cuando estamos preocupados, perseguidos, afligidos, Dios siempre manda un ángel para alimentarnos. De eso soy testigo yo, hermanos. En momentos de angustia, en momentos de sequedad, en momentos de crítica, en momentos de pobreza, Dios siempre ha estado ahí auxiliándonos. Elías iba siendo perseguido. A él lo perseguían para matarlo, no era para darle dulces, no era para regalarle un buen reconocimiento, era para quitarle la vida. Y él se acostó debajo de un árbol, debajo del enebro, y le dijo: Dios, quítame la vida. ¿A cuánto nos ha pasado así algún momento? Tal vez no hemos llegado a ese extremo de decirle al Señor: quítame la vida, Padre, ya no quiero vivir. Yo he llegado a la conclusión, mis hermanos, de que antes de dejar a Dios, o antes de dejar de servir a Dios, mejor que Dios te lleve. Tú no puedes dejar de servir a Dios, no puedes dejar de amar a Dios. Es más, dice la Biblia: al hombre le fuera mejor no haber conocido que conociéndole y volver atrás. No podemos, mis hermanos. Vas a pasar luchas, vas a pasar pruebas. El diablo se te va a levantar, el enemigo se te va a levantar. Pero tú tienes que creer que es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo, que el que gobierna las tinieblas. Escuche esto, voy a terminar con esto. Hay tres enemigos con los cuales siempre vamos a pelear. Y tú y yo vamos a pelear hasta el último suspiro de nuestra vida. Y el diablo va a estar peleando contra tu alma. El mundo, Satanás y tu carne. Tu carne es tan débil, mis hermanos, que tienes que doblegarla en oración, en ayuno. El diablo es tan malo que te va a estar amenazando todo el tiempo. Y el mundo, por otro lado, te va a estar haciendo ofrecimientos. A los hombres nos ofrece mujeres hermosas, nos ofrece licor, tabaco, amigos,
amigas, ofertas. A las mujeres, por otro lado, también, mis hermanos. Pero ¿cómo vamos a vencer a esta carne? En oración y ayuno y compromiso con Dios. Tienes que tener un serio compromiso con Dios, no con el hombre, no con la iglesia, no con la religión. Es con Dios que se tiene el compromiso, para que Dios nos dé la victoria. ¿Por qué no te pones de pie un momentito conmigo y adoramos a Dios? Mis hermanos, ¿usted sabía que Dios está comprometido con su iglesia? Dios está comprometido con la iglesia. De tal manera que Jesús dijo: me voy, pero no los dejo solos. Me voy, no los dejo huérfanos. Mandaré al Consolador que esté con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Yo estaré con ustedes. Pero también Dios está esperando de nosotros un serio compromiso. Y te voy a decir algo, por favor. Escucha esto. No limites a Dios. No limites a Dios de lo que Dios quiere hacer contigo. Es solamente el principio de lo que Dios está haciendo ahorita. Es solamente el principio. Y tampoco digas: soy muy viejo para servir a Dios. No. Moisés era de 80 años. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y esos hombres murieron sirviendo al Señor. Y tú y yo debemos de estar comprometidos el 100%. Que te van a venir críticas, desánimos, problemas, malos pensamientos. Van a llegar. Pero ¿dónde está el secreto de tu victoria? En que buscas a Dios. Cuando Dios te levante de madrugada, no le digas que no. Cuando Dios te despierte de madrugada, no le digas que no. Ese es el momento que Dios te quiere hablar. Cuando Dios te diga en tu corazón: lee mi palabra, abre la Biblia, y seguramente Dios también te va a hablar a través de la Biblia. Cuando Dios te visite un día, no lo desprecies. Es más, Dios puede usar hasta un impío para llevarte una palabra. Tú no sabes lo que Dios puede usar para transmitir un mensaje. Es por su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: yo envío mi palabra velozmente. A tiempo yo la hago oír. Él hace que la palabra corra con velocidad. Escucha esto. Y tú no puedes detener a Dios. Yo no puedo detener a Dios. Yo tengo que correr a la par de Dios. Si Dios va adelante, yo voy detrás. Yo voy detrás de Él, detrás de Él, detrás de Él, detrás de Él. El diablo que quede atrás, hermano, que el diablo que se vaya huyendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tú tienes que darle a Dios el lugar en tu corazón. ¿Por qué no levantas tus manitas ahí donde estás? Cierra tus ojitos. Mientras oramos al Señor. Padre,